bueno, al que le va a salir mal la cosa es a León Freddy Muñoz, ¿no? Bueno, pues sí, ya usted nos adelantaba un poco lo que había pasado con el embajador de Colombia en Nicaragua. Que parece más embajador nicaragüense. Pues bueno. Sí, pero mire cómo se dieron las cosas, porque lo citó a dar explicaciones el canciller Álvaro Leiva, no sé, como al otro día, que se conociera su video donde él estaba como defendiendo y halagando pues al régimen de Daniel Ortega, y él no hizo caso inmediatamente, ¿no? Apareció apenas hace algunas horas y ya se reunió con el vicecanciller, como ya nos contaba Karina, nuestra periodista que cubre Palacio, pues lo que hizo él fue pedir disculpas, que le van a hacer una reinducción, pero lo van a mantener en su cargo. Sin embargo, la Procuraduría sí anunció que le va a adelantar una investigación disciplinaria. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Estas declaraciones le siguen causando problemas al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz. Este jueves la Procuraduría anunció acciones en su contra. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra León Freddy Muñoz Lopera en su condición de embajador extraordinario y plenipotenciario en la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República de Nicaragua por su presunta participación en una marcha a favor de la revolución que tumbó al presidente Anastasio Somoza. El ente de control busca establecer si Muñoz estuvo presente en el evento convocado en el país centroamericano utilizando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, alusivo al dictador nicaragüense Daniel Ortega. También investigará las circunstancias en las que el diplomático ofreció las declaraciones que causaron controversia. El disciplinable podrá ser escuchado en versión libre y espontánea si así lo solicita. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Este jueves, León Freddy Muñoz atendió el llamado del canciller Álvaro Leiva y asistió a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. El funcionario se habría comprometido a evitar estos actos para continuar en el cargo. O sea, le tocó pedir perdón y no lo van a sancionar. Por lo menos la Cancillería no lo va a sancionar, pero vamos a ver qué hace la Procuraduría. ¿Con el perdón no lo vuelva a hacer es suficiente? No. ¿Parecería? No. Imagínese, donde esto no hubiera salido bien. Mauro, bienvenido, y que nos pegaste un susto, Mauro, pero me alegra muchísimo ya que verte recuperado y con buena salud y sobre todo tenerte para comentar esta buena noticia. Yo le soy franco, yo anoche cuando escuché al presidente hablando de aviones de guerra y barcos y la capacidad militar dije, ay, esto como que no viene bien, pero bueno. Creo que salió muy bien para Colombia. Y saben ustedes que ya vendrán todos los análisis profundos de Mauricio, que también me uno a ese saludo, qué rico que ya Mauricio esté recuperadito. Me quiero quedar con la reflexión de la conversación que teníamos con la doctora María Ángela Holguín. Hombre, cuando nos unimos las cosas nos salen bien. Tenemos que buscar más cosas que nos unan en objetivos comunes. Creo que este es la demostración de eso. Bueno, muchas gracias. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias a quienes nos siguen en este momento. Con la voz un poquitico afectada, pero bueno, ahí sabrán excusar y sabrán perdonar. Yo también muy contento con este fallo, por supuesto, como todos los colombianos, muy contento, además con la ilusión de que ahora no empiecen las peleas políticas, pues que de hecho ya empezaron. No, esto fue porque se cambió el equipo, no se cambió el equipo, sí se cambió el equipo, pero no la estrategia. Mejor dicho, no puede lograrse ni siquiera un triunfo en un mundial de fútbol sin que aquí se empiecen a dar divisiones. Esto, sin embargo, amerita una reflexión para adquirir perspectiva, porque hay gente que dice, se acabó, cerremos este capítulo y vamos a trabajar en otra cosa. No. Aquí hay que empezar a trabajar con Nicaragua y en ese proceso va a ser muy importante la figura o de León Freddy Muñoz o de quien sea que vaya a ser el embajador en adelante, porque las relaciones entre los dos países van a ser clave. Devolvámonos un poco y veamos el bosque. Aquí había, arrancando el siglo, 3 cosas sobre la mesa, 3 preguntas fundamentales. La primera, la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Esa soberanía, gracias a una muy buena noticia que recibimos por allá en el año 2007, se ratificó por parte de esta misma Corte, la Corte Internacional de Justicia, año 2007, la soberanía del archipiélago es de Colombia. ¡Qué bueno, qué maravilla!
pero en ese momento la Corte dijo, sin embargo, yo soy competente, dijo la Corte, para evaluar si los límites en las aguas del Caribe son correctos o no son correctos o cuáles deben ser. ¡Ah, caray! Se abrió un segundo capítulo. Una cosa, soberanía en el archipiélago, otra cosa, los límites en las aguas del Caribe. Ahí viene el famoso fallo de 2012. Aclaremos que lo que pasó hoy no revierte el fallo de 2012. El triunfo de Colombia en la tercera dimensión que ya voy a mencionar no cambia la realidad sobre las aguas del Caribe, que siguen siendo un objeto de conflicto entre los dos países. De hecho, ustedes oyeron al vocero de Nicaragua diciendo, ganamos el día de hoy porque la Corte ratificó su fallo de 2012 sobre las aguas. Ese fallo sobre las aguas, recuerden ustedes, representó la pérdida de 70.000 kilómetros cuadrados o de 40% de las aguas de Colombia sobre el Mar Caribe, por lo menos respecto a las pretensiones de Colombia, a lo que históricamente habíamos ejercido y habíamos pretendido. Ese fallo no ha cambiado y ese tema de las aguas no ha cambiado. Pero se vino posteriormente el tercer envión de Nicaragua, que es en el que termina triunfando hoy Colombia, y es, no satisfecho con el fallo sobre las aguas, Nicaragua aspiraba a llevar la plataforma continental adentro de las 200 millas de zona económica exclusiva de Colombia, es decir, traer su zona continental prácticamente hasta las costas colombianas. Y ahí es donde se da el tercer fallo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia del día de hoy, que dice, es insólito, es absurdo, eso no existe dentro del derecho consuetudinario, la posibilidad de que un país se le meta al garaje prácticamente al otro país por la vía de esa extensión que pretende Nicaragua de su zona continental, de su plataforma continental. Y eso significa, entre otras cosas, que vuelve a quedar Colombia con este ejercicio de soberanía en la zona económica exclusiva, por supuesto, pero vuelve a quedar ese conflictico que existe, conflictico inmenso alrededor de las aguas entre Colombia y Nicaragua sobre esas aguas que rodean al archipiélago. Soberanía sobre el archipiélago, pero la misma Corte dice que las aguas circundantes son de Nicaragua. Por lo tanto, viene la gran pregunta, ¿cómo se va a resolver eso? Y eso se va a resolver, queda clarísimo, por la vía que Colombia ha defendido. Colombia ha dicho, esos límites se fijan por un acuerdo internacional, y ese acuerdo es resultado de una negociación entre dos países, y para eso tenemos que sentarnos. Por lo tanto, quienes ahora le están haciendo al gobierno de Nicaragua así, y están diciendo que el embajador se vaya a trabajar con Daniel Ortega y demás, están ignorando que esa realidad económica del archipiélago va a exigir que se sienten los dos países a negociar tarde o temprano, y ese es el capítulo que viene ahora. Estamos muy tranquilos con que la plataforma continental de Nicaragua no se nos metió al garaje de nuestra casa. Eso es fundamental y es un gran triunfo, pero hay que fijar los ojos en resolver esa situación con Nicaragua alrededor del archipiélago y adicionalmente en darle soluciones al archipiélago en la cantidad de necesidades que tiene en este momento. Hoy les tenemos muy buenas noticias, unas muy buenas noticias para Colombia. La Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, falló a favor de Colombia sobre una pretensión que tenía Nicaragua de una supuesta plataforma continental más allá de las 200 millas. La Corte le dijo a Nicaragua que no podía, que no era cierto, que no era conducente ni procedente esa demanda que tenía el país centroamericano contra Colombia. Colombia ganó en derecho este litigio de más de 2 décadas de trabajo muy arduo de varios gobiernos. Esta es la historia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Colombia en la última disputa marítima que el país tenía vigente con Nicaragua. En una votación de 13 contra 4, los jueces del tribunal concluyeron que Nicaragua no puede extender su territorio sobre la plataforma continental de Colombia, es decir, sobre parte del subsuelo marítimo del país. Bajo la ley internacional, el derecho de un Estado más allá de las 200 millas náuticas de la línea base de la cual hace parte su mar no puede extenderse dentro de 200 millas náuticas de otro Estado. Para tomar la decisión, la Corte revisó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, a la que Colombia no hace parte, y el derecho consuetudinario, es decir, la legislación de las costumbres entre los Estados. The court is aware
La Corte es consciente de que solo una pequeña cantidad de estados han presentado el derecho de extender la plataforma continental y entrar en áreas marítimas dentro de 200 millas náuticas de otros estados. Entre un pequeño número de estados costeros que no hacen parte de la Convención del Mar, la Corte no está consciente de que alguno de ellos haya hecho reclamos de una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas náuticas de la línea de otro estado. En su demanda, Nicaragua también alegaba que la plataforma continental de San Andrés no debería extenderse al este de las 200 millas náuticas de su zona económica exclusiva debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, esta fue la respuesta de la Corte. Nicaragua no tiene derecho a una zona continental extendida dentro de las 200 millas náuticas desde la línea base de San Andrés y Providencia. Consecuentemente, dentro de las 200 millas náuticas de la línea base de San Andrés y Providencia, no hay área que se traslape con Nicaragua. En su tercera solicitud, Nicaragua aseguraba que los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo no tienen derecho a una zona exclusiva o una plataforma continental debido a que son incapaces de sostener hábitat humano. Ante esta cuestión, la Corte planteó dos escenarios. Si Serranilla y Bajo Nuevo tienen derecho a zonas económicas exclusivas y partes continentales, entonces cualquier parte continental que reclama Nicaragua no se puede extender dentro de las 200 millas náuticas de derechos marítimos de estas islas. Si por otro lado, Serranilla y Bajo Nuevo no tienen derecho a zonas económicas exclusivas o parte continental, no hay ningún problema de derechos marítimos en el área en la cual Nicaragua reclama que tiene un derecho de plataforma continental extendida. Con este fallo, por ahora termina esta disputa entre ambos países que comenzó en 2013 y que ahora tendrá que cumplirse a cabalidad, pues las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no se pueden apelar. El primero en reaccionar, y lo vamos a mostrar estas reacciones de los expresidentes en la medida en que fueron dándose, fue el expresidente Juan Manuel Santos. Y en aras de la justicia, quien inició, bajo el gobierno en el cual inició este trabajo diplomático que hoy da sus frutos, fue el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de la canciller María Ángela Holguín. ¿Qué dijo el presidente Santos, Paula? Publicó ese trino hacia las 8:39 de la mañana. Él allí pues hizo referencia a quien fue su canciller, a la doctora María Ángela Holguín, y a todo el equipo de negociación y de defensa, mejor, que tuvo Colombia ante este tribunal internacional, y les agradeció. Vamos a ver el trino del expresidente Santos. Esta fue una de las primeras reacciones que se conoció. Dijo el expresidente: gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático, jurídico en La Haya para nuestro país. Luego reaccionó el presidente Iván Duque. Dijo: Colombia ha defendido la soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, a Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y la Armada Nacional, al igual que a los asesores del equipo de defensa que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de plataforma continental extendida. Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria solo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio. Bueno, vino después el trino del presidente Gustavo Petro, que dice: gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Posteriormente reaccionó el expresidente Ernesto Samper. Felicito al gobierno del presidente Gustavo Petro y su canciller Álvaro Leiva por la decisión de la Corte de La Haya, favorable a Colombia, que debe ser respondida dando cumplimiento a la sentencia del 2012 de la misma Corte, en particular lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los raizales, la sostenibilidad del Banco Coralino, del Sea Flower y la definición de los nuevos límites marítimos entre los dos países, como lo ordenó la Corte Constitucional desde el 2014. Bueno, y a las 11:01 de la mañana vino el otro trino que hace parte de todas estas reacciones de los expresidentes. Es la reacción del expresidente Álvaro Uribe, que dijo que es mejor una tensión diplomática que ceder terreno de la nación. Esto dijo el expresidente. Mire, debe insistirse en una consulta nacional para reafirmar que los límites con Nicaragua
sean de espacio aéreo, nivel del mar o submarinos. Están en el meridiano 82, señalado por el tratado, es guerra Bárcenas, de acuerdo con la costumbre de la época. No puede aplicarse la sentencia de 2012. Es mejor una tensión diplomática de 50 años que entregar un pedazo del mar de Colombia. Y también reaccionó el expresidente Andrés Pastrana. Un trino bastante largo. Dijo: hoy siento una enorme satisfacción porque este fallo lo que ha reconocido es que la estrategia política de Colombia desde el comienzo fue bien lograda. El fallo de las excepciones de jurisdicción que me tocó a mí lidiar nos otorgó y nos dio la razón en 3 peticiones fundamentales que Nicaragua pedía. 1. La validez del tratado. Sin validez del tratado es guerra Bárcenas, todo lo demás se hubiera caído. 2. La soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, con sus islotes y cayos y su soberanía territorial. 3. La soberanía sobre los cayos del norte y especialmente el reconocimiento que se hizo a Quitasueño. Esto demuestra la importancia que tiene mantener una política de Estado en la defensa de los intereses de Colombia. Muchos se preguntan quiénes fueron los responsables de la victoria de hoy de Colombia en la Corte, en La Haya. El equipo que defendió durante casi 9 años a nuestro país fue nombrado por el expresidente Juan Manuel Santos, ratificado por el expresidente Iván Duque. Y aunque hubo cambios en las cabezas en el gobierno de Gustavo Petro, los juristas internacionales y la estrategia se mantuvo. Redman Noticias conversó con uno de los arquitectos de la defensa de este triunfo de Colombia, el excoagente José Manuel Cepeda. Detrás del triunfo de Colombia hubo un equipo de juristas que defendieron los intereses de nuestro país frente a las pretensiones de Nicaragua durante estos casi 10 años de pleito por la demanda del país centroamericano. El fin del largo proceso judicial, una espada de Damocles suspendida sobre Colombia, debería facilitar los próximos pasos a seguir a través de los canales diplomáticos usuales. Existen asuntos que requieren la cooperación entre los 2 estados. El expresidente Juan Manuel Santos nombró como agente al jurista Carlos Gustavo Arrieta y como coagente al exmagistrado José Manuel Cepeda, quienes lideraron la estrategia ante La Haya durante casi 9 años, pues el expresidente Iván Duque los ratificó en el cargo. La estrategia avanzó en varias etapas. Lo primero fue conformar un equipo de primera línea de abogados internacionalistas que han litigado en la Corte Internacional de Justicia. Lo segundo fue entablar una relación de cooperación con la Armada y tercero, crear un equipo raizal, de tal manera que la perspectiva de los raizales y su cosmovisión estuviera plasmada a lo largo de los escritos y alegatos de Colombia. Luego de 3 años de analizar la mejor jugada para ganar, llegaron a la conclusión que no había que comprarle el pleito a Nicaragua. Y entonces Colombia decidió decir, no, ese no es el tema. El tema principal es si hay derecho aplicable entre las partes o no, y qué dice ese derecho. Y entonces Colombia refutó que Nicaragua tuviera una plataforma continental extendida, por supuesto, pero fue más lejos y dijo, antes, lo que hay que resolver es si la plataforma que alega tener Nicaragua puede extenderse y meterse dentro de las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva del archipiélago y del continente. Una vez subió el presidente Gustavo Petro al poder, hubo un cambio en el equipo. Como agente llegó Eduardo Valencia Ospina, doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas, como coagente Carolina Olarte, embajadora de Colombia ante los Países Bajos, y como coagente también Elizabeth Taylor, actual viceministra de Asuntos Multilaterales. Además fue nombrado como asesor el abogado Gabriel Cifuentes. Siempre cuando hay un cambio de gobierno se presenta una renuncia, siempre. Porque en estos temas es fundamental coordinar, trabajar en equipo. Así lo hicimos cuando terminó el gobierno Santos, lo hicimos con el presidente Duque. El presidente Duque decidió ratificarnos y en el caso del presidente Petro, pues prefirió cambiar agentes y coagentes, pero por fortuna mantuvo el equipo. Y el actual agente, el doctor Eduardo Valencia, es parte del equipo, lo había sido por décadas, y el equipo de abogados con el que se diseñó la estrategia se mantuvo.
Los abogados internacionales son 2 estadounidenses, 2 franceses y 1 inglés. El ex coagente Manuel José Cepeda explicó cuáles fueron los cambios en esta última etapa durante el gobierno Petro. La estrategia en lo esencial se mantuvo. Los 2 cambios que hubo se presentaron en 2 escenarios. El primero es que se le dio mucho más importante a un tema técnico que se llama la zona gris. Y en las audiencias se habló de la zona gris. Esto creaba un riesgo para Colombia, pero por fortuna la Corte Internacional de Justicia dijo, aquí no aplica. Segundo cambio que hubo fue que no se le dio voz a los raizales en las audiencias. En el año 2022, el equipo, nosotros le dimos un espacio a un raizal, el doctor Kent Francis James, que habló ante la Corte Internacional de Justicia. Los cancilleres que estuvieron acompañando al equipo jurídico durante estos años fueron María Ángela Holguín, Carlos Holmes Trujillo, Claudia Blum, Marta Lucía Ramírez y Álvaro Leiva Durán. Evidentemente, en donde no están contentos es en Nicaragua, Paula, porque ellos sí no se esperaban esta derrota en la Corte. Ellos ya habían tenido triunfos, y la verdad había que reconocerle que nos habían quitado una gran parte del mar. Pero ellos esperaban dar la estocada final y aquí Colombia les salió adelante y ganó. ¿Qué dijeron en Nicaragua? Pues Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte, fue el encargado como de dar esa reacción oficial. Él dice que todo salió bien, como usted lo señalaba, haciendo referencia a esa sentencia de 2012. Pero deja entrever en sus palabras, que ustedes ya las van a escuchar, que van a estudiar con lupa este fallo, porque dice él que hay zonas que no se mencionaron en el fallo, entonces que ellos van a ver cómo procederían en un futuro. Ha quedado reafirmado el hecho de derecho otorgado por la sentencia de 2012, que Colombia disputó desde el primer momento. Así que en ese sentido hemos salido bien. Era simplemente lo que estábamos pretendiendo, era una cosa que no quedaba claro en los libros, si uno tenía derecho o no tenía derecho, pero que obviamente no podíamos dar por que no existía ese derecho, simplemente había que dejar que la Corte lo determinara. Ahorita vamos a seguir estudiando, como digo, en la parte, porque hay zonas que no están comprendidas dentro de lo decidido por la Corte. Entonces vamos a ver cómo se procede en ese caso. Bueno, hablamos ahora de la mesada 14. Eso ayer les contábamos la historia. El Consejo de Estado le dio la razón a los militares en retiro. Pero hoy el Consejo de Estado, Paula, contradijo otra vez al presidente, porque el presidente y el ministro de Defensa salieron a decir que no, que eso fue gracias al gobierno Petro, que le habían regresado la mesada 14 a los militares en retiro. Y el Consejo de Estado les dijo, no señores, eso no fue por ustedes. Parecería que hubo bastante molestia en el Consejo de Estado por ese trino del presidente atribuyéndose el regreso de la mesada 14 para los militares retirados y sus familias. Y le digo que parece que hubo mucha molestia porque emitieron comunicado y todo para aclarar la situación. Allí dijeron que esto se había restablecido pues después de que se estudiara la petición de un grupo de ciudadanos interesados en que esto fuese así. Precisaron en el comunicado, mire, cosas como estas, que las decisiones de los jueces en Colombia no tienen incidencia del Ejecutivo, por lo que las decisiones del Consejo de Estado no están sometidas a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder público. Muy claros. Yo no sé, Mauro, no sé si usted que es crítico de cine, además, entre muchas cosas, ¿usted vio la película Triunfos Robados? Más o menos es como así, ¿no? Porque además, cero iban cuantas que el Consejo de Estado le dice, no, presidente, así no es. Y sabe que es un mal tan colombiano subirse en el bus de la victoria. Bueno, volviendo al tema anterior, como en el fallo de La Haya, que la verdad debe unirnos más allá de que este triunfo es mío, que es mío, bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que aquí, de verdad, quienes estuvieron peleando fueron los militares. No, es que a mí me partía el alma ver ayer militares que han perdido los ojitos, los brazos, las piernas, peleando por su mesa. Y ellos ganaron, como para que vengan a decir que fue gracias a... No, pues mire, el Consejo de Estado se fue de comunicado y todo aclarando la situación. Mauricio, ¿qué tal? Sí, no, eso es importantísimo tenerlo presente, sobre todo porque en la actual coyuntura política no solamente atestigua uno personas o instituciones o poderes de ramas del poder público que se atribuyen méritos de otra, méritos entre comillas, porque lo que es mérito para alguien puede ser un problema para otro, sino que trata de capitalizarlo políticamente. Recordemos que, entre otras cosas, no solamente ha sucedido que el Consejo de Estado le aclara públicamente al presidente de la República
que el tumbar la medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Recordemos, una medida que se toma mientras se adopta un fallo definitivo. Esta medida cautelar de quitar la mesada 14 se acaba por el momento porque de fondo no se ha fallado, porque el Consejo de Estado sigue estudiando la cuestión y la sigue estudiando motu propio, la sigue estudiando pues porque le pusieron una demanda de parte de un grupo de ciudadanos, pero lo sigue avanzando por su cuenta, quiero decir, no con presiones de presidencia, ni del Ejecutivo, ni del Ministro de Justicia, ni nada parecido. Eso significa que la intención de capitalizar políticamente en esta coyuntura delicada, en la que va cayendo la favorabilidad del gobierno, en la que terminó embolatada la gran mayoría de su agenda legislativa, en la que está recomponiendo fuerzas, en la que la calle no le está respondiendo, es muy importante, porque es facilísimo decir, no, es que fuimos nosotros desde el gobierno los que hicimos recapacitar al Consejo de Estado para que la mesada 14 se recupere, pues eso significaría recomponer un poco algunos ámbitos de la favorabilidad del gobierno. Pero incluso más allá, hay que tener presente que ya hay grupos significativos de militares retirados que han dicho, no le vamos a marchar al gobierno el 20 de julio, porque acuérdense ustedes que el presidente ya está invocando a que el 20 de julio es el día que se celebra no solo un año más de la independencia de Colombia, sino fuera de eso el triunfo en la Corte de la Haya, que dicen que es por el cambio del equipo y no por una estrategia continuada durante varios años, como lo hemos demostrado en estas notas, sino que aparte de eso ahora se pretendería capitalizar esta decisión del Consejo de Estado y que además salgan a respaldar al gobierno que fue el que recuperó la mesada 14. Bueno, cada cual hace política con lo que quiera. Nuestra misión es tratar de aclarar las cosas. El Consejo de Estado nos ha dado elementos de juicio de sobra para decir no fue el Ejecutivo el que impulsó esta revisión de parte del Consejo de Estado de la medida cautelar, y creo yo que corresponde a cada cual entender cuál es la realidad de cada una de estas decisiones para saber de quién son los méritos y quién se los está echando encima. Bueno, volvemos a hablar de la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas. Ella da muchas noticias. Teníamos el caso anterior del error de digitación, de lo que había pasado con su esposo y demás. Nos enteramos que hay una investigación contra un funcionario de Migración Colombia que tiene que ver con Irene Vélez, la ministra de Minas. ¿Qué fue lo que pasó, Paula, esta vez? El cuento es este. El esposo de la señora ministra iba a viajar con uno de los hijos que tienen en común, que es menor de edad. Desde el aeropuerto de Cali iban a salir del país. Ustedes saben que para sacar un menor de edad del país, pues se tiene que cumplir unas normas que son estrictas, pues porque hay menores de edad involucrados, tiene que haber un permiso firmado de los dos papás autenticado. Pues en este caso ese permiso no existía y lo que hizo la ministra fue enviar un correo electrónico a un funcionario de Migración solicitándole pues que dejara salir a su hijo, como que autorizando el permiso por esa vía, y el funcionario lo validó, permitió que este menor de edad saliera del país solamente con su padre, sin la autorización que exige la ley, los reglamentos, pues para este tipo de casos. Por eso ahora están haciendo una investigación pues en esta oficina de control interno de Migración a uno de estos funcionarios. Es que eso es como ilegal, ¿no, Paula? No, pues es que lo que yo le decía, o sea, la salida palanca de un menor de edad es un tema súper estricto. Sí, uno que es papá y si quiere que los niños salgan solo con la mamá o solo con el papá, tiene que firmar y tiene que autenticar. Ese es el protocolo para todos, incluida la ministra de Minas, cualquiera. Ahí no vale la palanca. O sea, la ley es para todos. Bueno, hablando de la ley para todos, por ahí escuché a Rodolfo. ¿Se acuerda de Rodolfo Hernández? ¿Cómo olvidar? Bueno. Rodolfo Hernández, el segundo hombre más votado del país, que en la segunda vuelta pues no apareció, ¿no? Fue polémico porque se fue para Miami, se quedó en Miami. Ya no le interesó más la política. Y en esa segunda vuelta Petro llegó y le ganó y ganó la presidencia de la República. Bueno, pues estaba por allá, seguramente estaba en Bucaramanga. Y una colega de la W Radio, de Caracol Radio, le hizo una pregunta y miren cómo le respondió, ¿no? Le preguntó por la inhabilidad, le dijo, oiga, ingeniero, ¿usted por qué se inscribió como candidato si usted está inhabilitado? Veamos qué le contestó. Bueno, veamos qué le respondió. Ingeniero, ya está usted cerca de poder cumplir esa aspiración a la gobernación de Santander. ¿Qué opina usted de esta candidatura teniendo en cuenta que la Procuraduría lo inhabilitó y lo sancionó por 14 años? Eso no me inhabilitó, son mentiras suyas. Eso es su mente la que dice eso. Eso no dice la Procuraduría. Vamos con las
Noticias del mundo. En su última parada de la gira por Europa, después de la cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden se reunió en Finlandia con su homólogo, a quien felicitó por su ingreso a la alianza, calificando a Finlandia como un activo increíble. El presidente Biden reiteró también que Ucrania entrará a la OTAN cuando termine el conflicto y señaló, ojo a esto, que Vladimir Putin ya perdió la guerra en Ucrania. Eso dice el presidente, y que no ve perspectivas reales del uso de armas nucleares. Bastante optimista, ¿no, Ana? Paula, así es. Así cerró el presidente Biden su gira de 5 días por Europa. Entre tanto, también se pronunció el presidente Vladimir Putin y advirtió que el ingreso de Ucrania a la OTAN sería una amenaza para la seguridad de Rusia. Así culmina la gira del presidente Biden, celebrando junto a líderes nórdicos el ingreso de Finlandia a la OTAN. Recuerdo la conversación que tuvimos usted y yo cuando me llamó para hablar sobre ser miembro de la OTAN y me tomó unos 3 segundos decir que sí. Señaló cómo la unión puede llegar a ser la fuerza. ¿Sabes? Finlandia y Estados Unidos creo que somos más fuertes juntos, y lo digo en serio, creo que son un activo increíble para la OTAN y para el mundo, y la razón principal es que tenemos el mismo valor establecido, realmente lo digo en serio, realmente importa, y estamos profundizando nuestra cooperación de defensa para garantizar la seguridad de nuestra gente a medida que modernizamos su fuerza aérea. Tras haber reiterado su apoyo a Ucrania durante la cumbre de la OTAN, Estados Unidos ordenó la movilización de 3.000 reservistas, mientras el Pentágono ya confirmó que Ucrania recibió las bombas de racimo incluidas en el más reciente paquete de ayuda militar por $800 millones. Acabamos de terminar una cumbre histórica de la OTAN donde saludamos el ingreso de Finlandia a la OTAN y llegamos a un acuerdo para avanzar con la membresía de Suecia en la OTAN. Fue un recordatorio de que las naciones alrededor de la mesa comparten no solo una historia común, sino también compartimos comunes y agregaría presuntuosamente valores comunes. Vladimir Putin nuevamente señaló lo que para ellos representaría el ingreso de Ucrania a la alianza. En cuanto a la membresía de Ucrania en la OTAN, lo dijimos varias veces, esto crea una amenaza para la seguridad de Rusia, obviamente. Y una de las razones de la operación militar especial es la amenaza de que Ucrania se una a la OTAN. Estoy convencido de que no mejorará la seguridad de Ucrania y en general hará que el mundo sea mucho más vulnerable y generará tensión adicional en el escenario internacional. Suecia, por su parte, espera convertirse en el miembro número 32 de la OTAN después de prometer más cooperación con Turquía. ¿Sí se fijaron lo que dijo Joe Biden? O sea, aceptamos Ucrania cuando termine el conflicto. ¿Ya para qué? Sí, además, ¿quién sabe cuándo va a terminar el conflicto, no? Porque la salida no se ve cercana. Muy optimista Joe Biden diciendo que ya Rusia perdió como este enfrentamiento, porque no parecería ser así. No, y perdónenme el término que voy a utilizar, pero lo que hay aquí es como una especie de carameleo de la OTAN hacia Ucrania, porque es que ellos saben lo que implica aceptar a Ucrania en la OTAN. Claro, porque si entran a la OTAN, todos tendrían que entrar a defenderlos. Claro, y el confrontamiento con Vladimir Putin sería serio. Cuando se acabe la guerra, ¿ya para qué? Sí, pero hay algo que igual me tiene pensando. Creo que Rusia no ha ganado la guerra en Ucrania, evidentemente, pero sí veo una Rusia debilitada, no frente a Ucrania, sino me sorprendió la reacción hace 3 semanas cuando tuvimos este intento de rebelión de Wagner. Yo era esperando una respuesta mucho más fuerte. Ya no tienen el apoyo, o de alguna manera lo siguen teniendo, pero ya no vemos ese apoyo tan fuerte en Ucrania, y de Vladimir Putin hubiéramos esperado una respuesta muchísimo más fuerte que no vimos. Entonces no sé qué información tenga el presidente Biden que nosotros de pronto desconocemos, pero no veo a Rusia. Pero mire, eso que dice Ana María es cierto. El de Wagner lo hizo que Putin se reuniera con él. ¿No? 3 días después. 3 días después, cuando uno conoce que Putin es un hombre muy fuerte y, mejor dicho, pero no lo vería yo ya ni tan debilitado, ni lo daría como perdedor, y quizá lo que está haciendo Estados Unidos con el presidente Biden es construir una narrativa conveniente alrededor de todo este conflicto, pero para alargar una situación que ellos saben que nunca van a concretar. Yo no sé, yo sí ahora sí entiendo la furia que tenía Zelensky, se le saltó la piedra, como decimos en Bucaramanga, y tiene toda la razón. Claro. Bueno, ¿qué pasó en la BBC?
Bueno, también hay un escándalo alrededor del anchor, del presentador estrella de Reino Unido de la BBC, alrededor de Hugh Edwards por supuestos pagos a un adolescente a cambio de fotos con contenido sexual explícito. Fue removido temporalmente de su cargo mientras se adelanta toda esta investigación. El director de la BBC además va a ser interrogado en el Parlamento británico. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Para hacerse una idea de lo que Hugh Edwards representa en Reino Unido, fue el encargado el pasado 8 de septiembre de anunciar la muerte de la reina Isabel II en la BBC y lideró el cubrimiento sobre el funeral de Estado. El impecable e icónico presentador está en el ojo del huracán por unas fotografías sexualmente explícitas de un adolescente por las que habría pagado 40.000 euros, dinero con el que el menor de edad compraba drogas, según el tabloide The Sun. Edwards habría pagado este monto al joven durante 3 años a cambio de contenido sexual explícito. En ese entonces, el adolescente tendría 17 años y con ese dinero habría comprado crack en ese lapso. La BBC tomó la decisión de suspender a Hugh Edwards de su puesto y pidió a Scotland Yard investigar la situación sin hacer por ahora ningún tipo de acusación. La BBC ha estado en una situación difícil en temas como este antes, como la entrevista de la princesa Diana, Cliff Richard, y muchas personas los han señalado con el dedo y han dicho que se equivocaron en el pasado. ¿Se están equivocando ahora? Tiene 63 años y durante 20 se ha desempeñado como el presentador principal de la BBC. Su esposa asegura que padece problemas de salud mental que se han agravado con este escándalo y que está recibiendo atención médica en un hospital mientras avanza la investigación. El punto más importante que quiero señalar es que cuando se hacen acusaciones de esta naturaleza es muy importante, tanto para la víctima como para aquellas otras personas individuales que podrían estar implicadas en la forma en que se ha indicado, que las investigaciones procedan con prontitud, y eso es absolutamente esencial. En las últimas horas, la BBC reanudó la investigación. Solo el tiempo dirá, cuando finalicen las pesquisas, si es culpable de haber pagado a un adolescente a cambio de fotos explícitas. Incertidumbre política en Guatemala. Fue suspendido el partido político Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta con Bernardo Arévalo para las próximas elecciones del 20 de agosto. El partido está siendo investigado por la supuesta falsificación de firmas de ciudadanos para el proceso de autorización del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, horas después, el máximo tribunal de Guatemala dejó sin efecto esta suspensión del partido Semilla y su desaforo de la contienda electoral. Bernardo Arévalo de León se enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres en segunda vuelta. Paula, ¿usted le tiene miedo a los aviones antes de subirse, durante y después también, cierto? No, yo cuando están en tierra tranquilitos no. ¿Pero usted antes de montarse en un avión le da miedo? Sí, claro. Me entra como una ansiedad. Es de la ansiedad. ¿Y sí. montar en un avión? Peor. No, bueno, ahí sí ya, apague y vámonos. ¿Por qué? No es por nada, no es que la quiera, no. Imagínese, no es porque la quiera asustar, pero es que pasó una vaina en el aeropuerto de Chicago, en el aeropuerto O'Hare, que mejor dicho, ¿cierto, Ana María? Miren lo que tocó tierra. Yo habría muerto, ¿para Miren lo que tocó tierra al lado del aeropuerto. A ver. Pues de verdad fueron momentos de pánico que se vieron en el aeropuerto O'Hare en Chicago después de que un tornado tocara tierra muy cerca. Más de 160 vuelos fueron cancelados. Las alarmas empezaron a sonar, así en la ciudad de los vientos, Chicago. Así se veía el tornado gigante y todo a su alrededor extremadamente peligroso en el condado de Cook, que tocó tierra de manera intermitente hasta el aeropuerto O'Hare, uno de los principales. Una hora después de la primera señal de alerta, el servicio meteorológico remarcó que el pronóstico para Chicago ya estaba libre de alertas de tornado y anunció que la tormenta se dirigía al este hacia Michigan, donde se emitieron nuevas alertas de tornado, como para estar uno ahí. Tengo una pregunta, y si uno viene en el aire en ese momento, ¿cómo qué se hace? va como para otro aeropuerto. ¿Cómo qué hace el piloto? ¡Ay, no, horrible! Aulas STEAM es un proyecto de innovación que beneficia a más de 15 instituciones educativas para implementar la tecnología en la educación. En el departamento del Cauca ha contado con una inversión de 7.000 millones de pesos y hay más departamentos beneficiados con este programa.
Dentro del departamento del Cauca se implementa un proyecto denominado Aulas STEAM que busca la integración del arte, la ciencia, la ingeniería y la matemática en un solo lugar. Se trata de un laboratorio que articula herramientas tecnológicas y físicas que contribuyen al conocimiento. Bajo este proyecto se han formado alrededor de 6.000 estudiantes que buscan cerrar las brechas digitales, fortaleciendo las prácticas tecnológicas de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo se implementan estas aulas? Los estudiantes acceden a simulaciones de retos académicos desde su celular, computador o cualquier dispositivo, en casa y en clase. Pueden acceder a la educación, se afrontan a retos desde cómo se compone un átomo, resolver fracciones matemáticas y hasta la articulación del arte en estas materias, todo a través de la práctica. Este proyecto ha contado con una inversión de más de 7.000 millones de pesos para el departamento del Cauca, a los que se les han unido el Valle del Cauca, Quindío y Nariño. Continuamos. Pese a la proliferación de colados en algunas estaciones y portales de Transmilenio, el distrito entregó un buen balance sobre evasión. La cifra de quienes pagan su pasaje se ubica en el 80%. Transmilenio inauguró nuevas barreras de control de acceso de piso a techo en la estación de Los Héroes, en la autopista norte, una de las favoritas por los colados. Lo que esperamos es tener cerca de 800 puertas instaladas al final del 2023 y 160 de estos torniquetes instalados en estaciones priorizadas a lo largo del segundo semestre del 2023. Lo que nos permiten estos elementos es poder controlar y regular el pago del pasaje del sistema. Recordemos que cada pasaje que se pierde la ciudad. Adicionalmente, esto se complementa con la estrategia de puertas anticolados y barreras perimetrales. Según cifras de Transmilenio, la evasión pasó del 29% al 20%. Es que hoy más del 80% de nuestros usuarios está pagando su pasaje y está comportándose adecuadamente dentro del sistema. De acuerdo con el distrito, también mejoró la satisfacción de los usuarios con el servicio. Más de 5.000 personas, usuarios del sistema, contestando acerca de lo bueno, lo malo que tenemos en el sistema, que nos ha arrojado hoy el mejor resultado en los últimos 5 años de satisfacción de nuestros usuarios. En cuanto a seguridad, el sistema pasó de 481 uniformados a 1.400. Además, se han impuesto 82.000 comparendos por evasión y porte de armas blancas.